Hola profesora, mi nombre es Blanca Torres y en esta oportunidad, que es la actividad número 3, vamos a conversar sobre el cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones. Toda obligación es susceptible de cumplimiento. Trátese de una obligación contractual o de una obligación que provenga de alguna de las fuentes extras contractuales. Por ejemplo, el hecho ilícito, gestión de negocio, pago de lo indebido, uso de derecho y o enriquecimiento sin causa. El deudor de una obligación contractual se le exige desarrollar un cumplimiento en un grado normal de diligencia, o sea, la que corresponda a un buen padre de familia. Se debe tomar en cuenta que en materia de incumplimiento el deudor responderá cuando la culpa provenga de culpa levísima, a diferencia de la obligación contractual que el deudor responde es por culpa leve. Clasificación de las obligaciones. Pueden clasificarse según distintas perspectivas. Por la protección legal, que son las civiles, que son perfectas, las naturales e imperfectas. Por su objeto, por la naturaleza del mismo en obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Por las distintas formas de dar cosas ciertas, inciertas, cantidades de cosas o suma de dinero. Por el objeto debido en conjuntas facultativas y o alternativas. Por el sujeto, singular, plural. Por su modalidad, condiciones, con plazo, con cargo. Diversos modos de cumplimiento. 1. Cumplimiento voluntario y 2. Cumplimiento forzoso. El cumplimiento produce dos efectos. 1. El deudor queda obligado al cumplimiento de la obligación contraída y la facultad que tiene el acreedor de imponer de manera coactiva el cumplimiento cuando el deudor no cumpla con la obligación. Formas básicas del cumplimiento de una obligación: fundamento legal. Cumplimiento en especie. Consiste en la ejecución de la obligación tal como fue contraída. Cumplimiento por equivalente. Este consiste en el pago de los daños y perjuicios causados al acreedor por el no cumplimiento en especie. El deudor siempre va a estar obligado pagando la obligación como fue contraída o pagando los daños y perjuicios por su incumplimiento. Del cumplimiento de las obligaciones de dar, hacer y no hacer. Obligaciones de dar. Son obligaciones de dar que tienen por objeto la entrega de una cosa, mueble o inmueble, con el fin de constituir sobre ellas derechos reales o de transferir solamente el uso de la tenencia o de restituirla a su dueño. Obligaciones de dar cosas ciertas, cuando la prestación consiste en una cosa determinada no fungible. Obligaciones de dar cosas inciertas no fungibles. El objeto de la obligación es no fungible, es decir, no se trata de cosas que se equivalen entre sí ni pueden sustituirse por otras cosas. Pero a diferencia de las cosas ciertas, no están determinadas individualmente, sino solamente por su género. Género significa las cosas que reúnen un cierto número de caracteres comunes. Obligación de dar cosas fungibles, en las cuales pueden cumplirse entregando una cosa de igual naturaleza. Son aquellas en que todo individuo de la especie equivale a otro individuo de la misma especie y que pueden sustituirse las unas por las otras de la misma calidad en igualdad cantidad. La elección es a favor del titular de la obligación, deudor, pudiendo las partes convenir la elección a cargo de un tercero o del mismo titular del derecho, acreedor. El compromiso de dar incluye los accesorios de la cosa. Obligaciones de dar sumas de dinero. El dinero es el medio normal que sirve para el hombre para procurarse de otros bienes. Constituye el medio normal de pago aun cuando la obligación consista en dar cosas ciertas, que no son discutibles, que sea imposible su cumplimiento en especie y entonces aquella se resuelve el pago de una sustitución por el dinero. El incumplimiento de las obligaciones. En la producción, el resultado de una situación normal de cumplimiento o pago interviene en dos factores. 1. Objeto, que se concreta en la posibilidad efectiva de realizar la prestación, y otro, subjetivo, que consiste en la disposición voluntaria del deudor para cumplir su obligación. Si falta alguno de estos dos factores, se produce el incumplimiento. Existen tres posibles soluciones de incumplimiento. 1. La voluntad del deudor contraria al cumplimiento. Frente al deudor no dispuesto a cumplir, el acreedor puede reclamar el cumplimiento forzoso recurriendo a la ejecución en vía judicial, que servirá de causa para realizar la prestación en forma específica, siempre que sea posible. A este respecto se deben distinguir los siguientes supuestos. Si se trata de dar cosa determinada, se puede compeler al deudor a que realice la entrega.
Si se trata de obligación de dar cosa genérica, el acreedor puede exigir que la cosa se adquiera a expensas del deudor. Si se trata de obligación de hacer, no personalísima, y el deudor no la hiciere, se mandará a ejecutar su costa. Si se trata de la obligación de no hacer, podrá decretarse que se deshaga lo mal hecho. En los casos en que no sea posible la realización de la prestación en forma específica, procederá el resarcimiento de prejuicios. Segundo, imposibilidad sobrevenida de la prestación sin intervención del deudor. Se habla en este caso de incumplimiento no imputable al deudor para indicar la exclusión de su responsabilidad. Lo que en realidad hay en esta situación no es un supuesto de incumplimiento, sino un supuesto de extinción de la obligación. Imposibilidad sobrevenida de la prestación por la intervención del deudor. Las consecuencias del incumplimiento imputable al deudor son: la primera, subsiste la obligación, y segundo, el acreedor puede exigir la indemnización de daños y perjuicios por la pérdida adicional que haya experimentado el patrimonio como consecuencia del incumplimiento. Gracias, nos vemos en la actividad número 4.